Entonces, los venezolanos, dentro de la problemática que están viviendo en el país y los que estamos fuera, tenemos que trabajar unidos, juntos, para recuperar la libertad y dejar a un lado el miedo. Este gobierno no escatima esfuerzos para asesinar y para desaparecer del medio público nacional las expresiones de libertad e ideas libertarias que tienen todos los venezolanos. Es una miseria que estamos sufriendo y es una actitud ya reconocida internacionalmente como un gobierno totalitario que debe salir del poder por la vía que sea. Por la vía que sea, eso es muy importante. Ya creo que se agotaron, que no digan que no lo intentamos, todo lo que era firmitas, elecciones. Wow, ¿cuántas elecciones aproximadamente? 25 elecciones. 25 elecciones, imagínense ustedes. También agotamos todo lo que es diálogo con comunistas, no lo digo yo, lo dice la historia, con comunistas no se dialoga. ¿Ha habido algún país en el mundo, Iván, que haya salido por votos o por una conversación entre unos y otros? Bueno, la única en la etapa contemporánea que yo recuerde es cuando, gracias a la acción del Vaticano, el Papa Juan Pablo II, el presidente Reagan y varios países de la Unión Europea trabajaron para desmontar el poder soviético, de Rusia, soviético, en Europa. Y se logró con la caída del muro de Berlín, la liberación de Berlín Oriental, y de ahí comenzó un proceso de recuperación de las libertades en todos los países de Europa, inclusive en América, porque los rusos se retiraron de Cuba en 1989 y dejaron prácticamente sin recursos financieros al gobierno de Fidel Castro, en ese entonces el régimen de Fidel Castro, y apareció Venezuela como con una botija 8 o 10 años después. Pero sí, se hizo un paso adelante, pero fue después de casi 80 años. Bueno, pero después de tanto, exactamente uno. Sí, pero sí, tiene mucha razón, y los que me escuchan también deben analizar esto, porque no hay que perder las esperanzas, hay que seguir luchando y sobre todo trabajar con las personas que tienen la claridad y la honestidad de expresarse y trabajar, redundo aquí, por el bien de todos, no por grupos y particularidades. Y eso es lo que tenemos que diferenciar en estos momentos que estamos transitando muy agobiados por la presión comunista, pero que tenemos que tener la fuerza y la esperanza para salir de ellos. Así es. Ayer tuvimos aquí en Noticiero Pangía a María Corina Machado en vivo desde Venezuela y conversábamos. Ella nos envió un comunicado, bueno, lo envió a todos los medios, me lo envió también para que estuviésemos al día con lo que una de las cosas que íbamos a hablar, y ella hablaba de unas condiciones necesarias para evitar una farsa electoral. No es que ella va a participar porque lo dijo desde un principio, simplemente el por qué no ir a esas supuestas elecciones del 22 de abril que ya tienen aparentemente para el gobierno, o mejor dicho, para la dictadura, no se le dice gobierno, ya tienen una nueva fecha para mayo, y de eso vamos a hablar, porque hay unos cuantos traidores ahí de la Mesa de la Unidad y de la supuesta oposición que están convalidando todo esto yendo a ser candidatos presidenciales. Pero María Corina hablaba de nuevos electores del CNE, hablaba de la inscripción en el registro electoral, actualizarla no por unos días sino por 2 meses para que todos los jóvenes mayores de 18 años se puedan inscribir y puedan participar. También habló de un registro electoral nuevo, auditado, porque hay mucho muerto votando, ¿no? Y muchos otros detalles más que son importantes, pero en este momento yo creo que no es válido, y hay que insistir en esto. No sé qué opina Mario Iván Carratú Molina, de que no hay que ir a esas elecciones. ¿Qué debemos hacer ese día que ellos inventen su elección? Bueno, el problema nuestro es que hay muchas personas hablando, diciendo sobre el caso electoral. Los medios de comunicación están cartelizados por una orientación del gobierno o dependiendo del gobierno. No quiero decir que no haya buena información o mala información, sino que las circunstancias en Venezuela nos están llevando a hablar, a conversar siempre de lo mismo. Para mí, asistir a un proceso electoral es participar en una condición
que está rechazada por la Asamblea Nacional electa por los venezolanos en el 2015, por el plebiscito de julio del 2016 y también por la comunidad internacional que ya ha dicho a los cabezas políticas del país, porque yo no los llamo líderes, a las cabezas políticas del país, que tienen que respetar la legitimidad de la Asamblea Nacional y no seguir instrucciones de la Asamblea Nacional Constituyente. Cualquier cosa que se haga violando y respetando la voluntad popular de la Asamblea Nacional del 2015 es un exabrupto, una traición y una venta de lo que el pueblo quiere. El pueblo quiere libertad, no quiere elecciones. El pueblo no quiere candidatos, quiere elecciones, quiere libertad, perdón. Y entonces no podemos seguirle brindando esperanzas fallidas a una sociedad que está destruida, enmudecida por el miedo y el hambre, y todavía le estamos pidiendo que vayan silentemente o pacientemente a votar. Y ahí quiero decir lo siguiente, no es chisme ni es una habladuría, la información que manejo de hoy. Hay un plan que tiene Acción Democrática y Un Nuevo Tiempo, Ramos Ayú y Rosales, para promocionar a Bernabé Gutiérrez como candidato presidencial. No tiene validez, no tiene popularidad, nadie va a votar por él, pero es un espacio que están abriendo para confundir más a la sociedad y favorecer al gobierno. Y es una traición que no se puede soportar ni aceptar. Hay que denunciarla apenas conozcamos estos eventos como yo lo conocí hoy. Por otra parte, están tratando de convencer a Leopoldo López que participe en el proceso electoral. La información que manejo que esta mañana fue trasladado al Palacio Miraflores o a una reunión privada con Maduro, y en esa reunión Leopoldo López se opuso a aceptar las condiciones de su libertad para que él participara en la contienda electoral. Y por otra parte, están buscando liberar a varios presos militares para tratar de bajar la temperatura y el malestar que existe en algunos sectores de las Fuerzas Armadas, que como ustedes saben, la mayoría rechaza al gobierno, pero no tienen manera de actuar, porque la única manera que tienen los militares de actuar es con las armas, y al salir con las armas en un proceso electoral aceptado por la oposición es una contradicción total y una incoherencia frente a los organismos internacionales que a pesar de todo no aceptan ir a elecciones y recomiendan que rechacemos las elecciones. ¿Qué hacer? Ese día, el día que yo creo y pienso que no va a haber elecciones, pero ese es un análisis que hago yo del factor geopolítico que está inmerso en el proceso venezolano, con el Grupo de Lima, Canadá, Estados Unidos y la Unión Europea, que rechazan el llamado a elecciones. Y aparte de eso, las palabras del canciller de los Estados Unidos, Tillerson, y del senador Marco Rubio, que dicen que los militares deberían asumir una función para desplazar del poder a este gobierno en Venezuela. Significa que el extranjero no creen en un proceso electoral, que no creen en los políticos venezolanos, que están esperando una reacción interna para ellos zafarse de esa presión que existe de una intervención o una injerencia o como se llame. La presión existe, la presión la están llevando adelante los organismos internacionales, los países, los presidentes, quizás abiertamente o por debajo de la mesa, pero hay una presión creciente y hay que esperar ese proceso electoral, porque ese proceso electoral, si se lleva adelante, podría ser un estallido o una intervención, no militar, pero sí una posición más firme de la comunidad internacional, desde la OEA, desde la ONU o cualquier otro organismo de derechos humanos que exista en la región y que reconozca que Venezuela es un estado fallido, un estado forajido. Por eso es que hay que tener, como dicen del argot de los caballistas, hay que tener las rodillas fuertes para poder dominar este potro que se ha hecho largo y se ha hecho pesado en Venezuela.
Así es. Estamos conversando con el vicealmirante Mario Iván Carratú Molina, aquí en los estudios de PangiaFM.com, haciendo Facebook Live. Ahí está Lenis Ricardo Serrano, Rubén Darío Paz desde Colombia, saludos a Rubén. Clemente Ibarra desde Maturín. Clemente dice, el problema no es el cambio de la fecha de elecciones, que no hay que ir a ellas. Eso es totalmente cierto. Aquí no aupamos a nada ni hablamos de ese cambio de fecha porque realmente no nos interesa. Alicia Rondón, saludos vicealmirante, qué bueno, y saludos a todos. Saludos de Alicia Rondón. Gracias, Alicia. Muchas gracias. Sí, señora. Aquí estamos en PangiaFM.com, lunes y jueves con el vicealmirante, porque hay demasiadas cosas que tocar en este tema que es Venezuela, la gente pasando hambre, la gente acosada por la policía, por la guardia. Vimos un video hace un ratito donde en Cumaná era, ¿no? Me dijiste que la gente en la calle obstinada. En Carúpano la gente obstinada porque llegan estos individuos a disparar, a amedrentar a la población, ¿no? Fíjense lo siguiente, me disculpa que te interrumpa en este momento, porque es necesario conocer lo que está ocurriendo. El gobierno está preparando grupos de represión que antiguamente, o en la época pues normal de las Fuerzas Armadas de Venezuela y de la democracia, la formación de los soldados y elementos de menor grado militar se llevaba entre 6 y 8 meses, muchas veces hasta un año en la Armada. Ahora lo están formando en 2 años, en 2 meses, extraídos los sectores populares sin la formación familiar, lo que llamamos desadaptados sociales, algunos son sacados de las prisiones para incorporarlos a los cuerpos de seguridad. En Carúpano salió la policía militar, la policía naval armada. La turba o las personas manifestando estaban solicitando aguas limpias. Óigase bien, aguas limpias, porque están contaminadas y con residuos fecales. Están vendiendo comida descompuesta. No hay seguridad en la zona, en Carúpano, que es un pueblo relativamente pequeño, muchas personas, pero relativamente pequeño en cuanto al tamaño geográfico de Carúpano. Y las tropas, en este caso comandadas por oficiales de la Armada venezolana, agredieron a la población manifestante y asesinaron a 2 personas a tiros. Y eso está ocurriendo en otras partes del país. Lo que pasa es que la información no fluye. Esta información me la pasó a mí un oficial de la Infantería Marina que está acantonado hoy en Carúpano, pero en otras partes del territorio ocurren eventos similares y no se conoce exactamente lo que está ocurriendo y el rechazo masivo de este gobierno y de estos asesinos por parte de la población. Quiero decir una cosita importante. Adelante, que se me quedó. Un comentario que llegó o tú hiciste en este momento. Claro, no es el cambio de elecciones. La posición del venezolano tiene que ser no voy a votar más hasta que se vayan del poder. Pero ocurre lo siguiente, no es suficiente no ir a votar. Esas personas en cada región del país, en cada municipio, en cada estado, en cada parroquia, en cada cuadra, en cada edificio, tienen que organizarse silentemente y no asistir a nada que convoque el gobierno, sin expresarlo públicamente, porque tienen unas capacidades para identificar, detectar vía telefónica, vía sistemas de internet, inclusive cámaras fotográficas que identifican y fijan los rasgos de las personas muy nítidamente, y después los organismos de seguridad los buscan y los capturan. Hay un audio que yo hice hace creo que 2 años y medio, donde yo le digo a las personas que me escuchan en aquel entonces, no me la calo más. ¿Qué significa eso? No voy a hacer nada que tú me pongas en el plato de comida, me refiero, en la opción política que presenta el gobierno. Y si yo me niego a asistir a la elección, yo me quedo en mi casa. Yo no voy al trabajo. Yo no voy a hacer nada que indique que el pueblo está aceptando un proceso electoral. Llámese como se llame el candidato y las ofertas que podamos recibir y promesas de libertad que no las hay ni las van a poder cumplir. El gobierno busca limpiarse la cara, que la comunidad internacional opine. Claro, en Venezuela
hay una dictadura, pero está llamando a elecciones y la oposición se está inscribiendo. Entonces, ¿cómo yo compagino, cómo yo veo coherente? Es una dictadura, asesina al pueblo, llama a elecciones y yo voy a votar. Sí. Entonces, ¿dónde está el problema? En que no podemos aceptar ese chantaje. Sí. No, totalmente de acuerdo, y eso me gusta porque eso es muy venezolano. No me la calo más. Hasta aquí llegó botadera y llegó reunión y llegó todo lo que tenga que ver con seguirle el juego al gobierno. Ahí está información de que la Mesa de la Unidad acusa a Henry Falcón de hacerle el juego a Maduro. Nosotros no vamos a hacernos eco de esa noticia, no nos interesa, porque simplemente no hay que hacerle el juego tampoco a la mesa, que bastante culpables a mi punto de ver, por lo menos a mi entender, ellos son para mí los principales culpables porque han sido muy complacientes. ¿Qué opinas tú de la Mesa de la Unidad? Totalmente de acuerdo. Fíjense lo siguiente, las personas que me escuchan o que nos escuchan. En el año 2000 existía una cosa que se llamaba, o una organización, para no ser despectivo, que se llamaba la Coordinadora de Acción Cívica. En ese grupo estaban todos los partidos. En Venezuela hay 69 partidos, por lo menos. Puede ser que haya más. Después, ese grupo, después del 11 de abril, se diluyó y formaron otro grupo, las mismas personas, con otro nombre, llamado la Coordinadora Democrática 1. Después vino la Coordinadora Democrática 2, cuando hubo el referéndum revocatorio que fue movido del 2003 al 2004, de acuerdo a una negociación de esa mesa de unidad con el gobierno, José Vicente y Aristóbulo, Blanco La Cruz y otros más eran los negociantes por parte del gobierno. Los nuestros eran personas decentes, quizás ingenuas, de buena orientación, pero fueron absorbidos por la trampa del gobierno. Después caímos en la Coordinadora Democrática 3. Y ahora seguimos en lo mismo, la misma coordinadora, la misma persona, nunca se han puesto de acuerdo, nunca han combinado la acción política con la unidad, nunca fueron unidos. Fíjense lo que está ocurriendo ahorita. Falcón, el Bernabé Gutiérrez, el Rosales, el Ramos Ayú y todo ese grupo de personas que a lo mejor son buenos padres, buenos esposos, buenos políticos, etcétera, pero para el problema venezolano no han sido eficientes y han fracasado. Y si no sirves, tienes que salir de eso. Entonces nosotros tenemos que exigirles que se vayan a una posición secundaria, pero si no se van, tenemos que desplazarlos, porque no podemos seguir en este ritornelo de fraudes, negocios, diálogos, trampas, y el pueblo está metido en una zanja de hambre, miseria y pobreza. Son unos sinvergüenzas, mi estimado Mario Iván Carratú Molina, invitado hoy a Noticiero Pangía, y aquí lo está diciendo Alicia Rondón. Dice que Falcón, que era chavista, después se une a la oposición, era la mano derecha de Capriles en aquellas elecciones, el jefe del comando de campaña, y ahora dijo que él era un chavista light. Y entonces, eres un chavista light y eres candidato opositor. O sea, no entendemos nada. O sea, sí entendemos, todo es un guiso, una trampa, como aquello. A mí me hace recordar lo que sucedió entre Chávez y Arias Cárdenas, donde la gente salió a votar por Arias Cárdenas y realmente era lo mismo, era una trampa para el pueblo. Ya el pueblo está agotado de todo este desastre. Son 20 años prácticamente que Venezuela ha caído en un hueco impresionante del cual estamos seguros que vamos a salir, ¿verdad, Mario? Vamos a hablar de esa Venezuela que tiene que resurgir como el ave fénix. Sin duda que tenemos que salir, ningún pueblo se pierde históricamente. Hay etapas oscuras en una sociedad, en una cultura, en este caso la latinoamericana, porque no solamente la venezolana, pero un periodo bien difícil, bien descompuesto, para llamarlo decentemente. Pero vamos a salir. Pero para ello tenemos que, una cosa, recuperar nuestra condición de ciudadanos. Si nosotros no somos así, no hacemos esto, y valemos y hacemos valer nuestra fuerza individual y colectiva, sumada por un objetivo libertario, nos van a seguir barriendo del escenario político nacional, porque también hay un punto que yo debo resaltar. La política no es de los políticos.
la política es del ciudadano. Los partidos se forman y agrupan, organizan sectores ideológicamente afines para presentar plataformas políticas para el crecimiento social y económico de una determinada país o región, en este caso Venezuela. Bueno, lamentablemente para ellos los partidos políticos no han logrado organizar la sociedad. Eso nos hace la cosa mucho más difícil. Pero tenemos que organizarnos y plantear desde el seno de la sociedad por sectores, de una manera descentralizada, los estados, las regiones o grupos de interés organizados, ONG que hayan sido creadas para manejar el problema político ahora que estamos en esta crisis, deben presentar unas opciones, no me refiero a personas, opciones de cambio y recuperar el valor del ciudadano en todo lo que está ocurriendo. Después tenemos que organizarnos bien. No es un candidato. Venezuela no está ahora para proyectar un candidato individualmente. Hay figuras importantes, yo no lo niego, pero necesitamos un equipo de hombres y mujeres que los analicemos frontalmente, que detectemos cualquier desviación que puedan haber tenido en el pasado reciente o que puedan confundirnos en un futuro inmediato, y que se unan y planteen el cambio político que requiere Venezuela. No es un cambio de organización, de AD para COPEI, COPEI para el PSV, no, es un cambio donde nosotros seamos la columna vertebral de la nueva Venezuela y la nueva fachada. Y eso requiere un trabajo individual y colectivo por regiones que todavía no lo hemos empezado. Y tampoco podemos pretender que 4 o 5 personas se unan y arreglen el problema general. Fíjense lo que está ocurriendo aquí en el área de la Florida con los muchachos que fallecieron en estos días a mano armada. No se han puesto de acuerdo. Definitivamente que si yo no quiero hablar porque estoy en este país prestado y bajo unas condiciones muy particulares, pero hay que respetar. Pero los niños muertos, la comunidad educativa, que es los padres, los alumnos, los profesores, los vecinos, las autoridades policiales que resguardan esos institutos educativos, no se han puesto de acuerdo todavía. Van a hablar con el presidente a Washington, exponen sus problemas y todo se retarda y todo se obstaculiza. Bueno, este es un país desarrollado que tiene instituciones y tiene una fortaleza social importante. Bueno, en Venezuela estamos, como decimos vulgarmente, flatulentos, estamos flojos, estamos débiles, vulnerables, y eso nos obliga a cerrar filas para poder salir de este problema. Así es, son las 4:46, conversamos con Mario Iván Carratú Molina. Venezuela, Mario, tiene que pagar en este mes de marzo que comienza hoy, es 1 de marzo, 228.700 millones de dólares de deuda externa. Y como decía aquel sketch de Radio Rochela, dinero no hay. ¿Cómo vamos a hacer con esa deuda? ¿Qué pasa? Bueno, el país está entrampado en un problema de gobierno genocida y empobrecido. El país como entidad política empobrecida por el manirrotismo ideológico que ayudó a todos los países de América Latina, a todos los presidentes de América Latina y Centroamérica, y ahora los venezolanos que están yendo a esos países somos en alguna forma rechazados. No quiero generalizar, pero ha habido eventos donde han rechazado a los venezolanos. Claro, los ciudadanos de un país determinado no saben cómo se maneja la política. Yo estuve en Paraguay en el año 2005 y me reuní, nos sentamos en una misma mesa, diputados y representantes de todos los países de América. Y yo les comentaba a estos señores el volumen de la deuda que tenía Venezuela, o que tenían esos países con Venezuela. Petróleo gratis, no había facturación, otro tipo de apoyos, dinero para los políticos, dinero para los militares, por ejemplo los bolivianos, etcétera, etcétera. Y estos señores en su mayoría eran como 14, que estábamos sentados en una reunión de trabajo.
me decía, mire, señor, mi país o nuestros países no le han pedido dinero a Venezuela, han sido los presidentes. Y si ese dinero que Venezuela otorgó, que el presidente Chávez regaló, no tuvo conocimiento el Congreso de mi país o de nuestros países, esa deuda es de Chávez con el presidente. No es de Nicaragua, no es de Costa Rica, no es de Ecuador, no es de Chile, no es de Argentina ni de Brasil. O sea, nosotros estamos metidos en un problema tan grande que cuando se abren los libros de esta revolución, de este gobierno, de este desastre de ladrones, y Alibaba y los 40 ladrones se quedaron chiquiticos. ¿Ah? Chiquiticos. Sí, quedaron pequeños, Sí. prácticamente no existen. Cuando se abren los libros nos vamos a dar cuenta el desastre. Y es que no hay cárcel para meterlos a todos. No hay juicios que puedan redimir el daño que le han hecho al país, inclusive a quienes no han nacido. Entonces el problema nuestro es tan complicado que requiere un equipo de hombres con suficiente autoridad y conducta ética, que el pueblo le tenga confianza y confíe en que ellos nos van a sacar del problema. Porque el problema no solamente es de la gente pobre, el problema es de todos los venezolanos, inclusive de los que viven en el extranjero y han decidido quedarse fuera del país desde hace muchos años, porque todos tienen familia, algunos tienen propiedades, algunos van a Venezuela de visita, y resulta que todo eso se trastocó y no se puede hacer ese tipo de actividad social en este caso. Por eso es que hay que tener paciencia, pero hay que tener contundencia. No podemos seguir creyendo en personas que son celestinos, que nos han traicionado vulgarmente, que se burlan de nosotros. Dígame ese Falcón, Bernabé Gutiérrez, el mismo Ramos Ayú, por ahí me enteré hace cosa de media hora, una hora, que el partido Copey inscribió como candidato a Henry Falcón o lo van a inscribir. Sí. Entonces resulta que es un juego macabro, donde se burlan de nosotros y nadie reclama. Pero muy importante, Mario, y disculpa que te interrumpa, cuando esto se acabe, cuando esta guachafita, este desorden se acabe, tenemos que tener muy presente, no podemos olvidar lo que estos individuos han hecho, y ustedes que van a estar liderizando todo este movimiento, tienen que tener en la lista a estos individuos, lo vamos a castigar, ¿cierto? No, claro. Por ejemplo, tiene que haber juicio oportuno e inmediato. Así es. Yo, por ejemplo, los militares, que es la área que yo puedo opinar con mayor propiedad, todos esos generales, no solamente los de ahorita, los que vienen del 99 para acá, que ahora están retirados, porque todos permitieron la invasión cubana, todos permitieron la presencia soviética en el país, todos permitieron el tráfico de iraníes y terroristas en Venezuela hacia América Latina. Todos esos son calificados o presuntos incursos en el delito de traición a la patria. Entonces, esos señores tienen que ser destituidos inmediatamente. No hay padrinos, no hay amigos, no hay suegros, no hay nietos, no hay hermanos, no hay esposos, no hay nada. Usted faltó, como ocurrió con el grupo rebelde. Se alzaron en armas, atentaron contra la vida de un presidente y su familia, le dispararon al centro del poder, invadieron con 20 tanques de dragón y 200 y pico de personas, y a los 4 días ya habían personas pidiendo perdón por los rebeldes, porque eran amigos, compañeros del mismo pueblo, del mismo colegio, liceo. No, esta vez no puede haber ningún tipo de consideración. El daño es tan grande y tan poco cuantificable que se le va a sale fuera de la imaginación de cualquier persona. Por eso es que tiene que haber una sanción ejemplarizante, no solamente para los militares venezolanos, sino para los militares de América Latina, que están como en Colombia, y como en Ecuador, y como en Bolivia, y quizás con mucha información. Llega Abigail Benayoun con su maravilloso espacio. Sí. Bueno, ella es de su programa. Para cerrar, Estados Unidos sigue con sanciones a Venezuela, que mucha gente piensa que le hace daño a los venezolanos, pero no, le hace daño a la dictadura, a la tiranía. No le van a comprar más petróleo aparentemente, ¿no? La intención, lo que he escuchado aquí en las noticias políticas de la Casa Blanca,
es que el gobierno va a seguir enfatizando las sanciones, pero tiene que haber una respuesta de Venezuela. O sea, ¿qué hago yo con quitarle la cuenta bancaria o la chequera petrolera al gobierno si el pueblo no, la sociedad venezolana no demuestra una identificación y un apoyo a esto que está ocurriendo? Al revés, los políticos vienen y dicen, no, por favor, no pueden hacer eso. La información que tengo y que se ha ocurrido aquí en Washington es que ya en Washington, aquí no en Miami, pero desde Washington, es que las personas del Departamento de Estado y Departamento de Defensa, porque aquí sí trabajan juntos, la parte política y la parte militar es un equipo de trabajo con el presidente. Allá no es así. Entonces están diciendo, ok, vamos a tomar medidas. ¿Y el pueblo qué? Y otra cosa importantísima, ya para cerrar, como tú me dices, ¿a quién le vamos a entregar el poder? Esa es una incógnita que tenemos que resolver a nosotros, no ellos. Totalmente. Eso es una gran pregunta porque después que venga ese gran día cuando salgamos de esta tragedia, ¿a quién vamos a colocar ahí? Porque yo lo digo con nombre y apellidos. Mira, ni Ramos Alup, ni Julio Borges, ni Capriles, ni ninguno de estos tipos que han estado por años haciendo el aguaje de que son los líderes opositores. No, señora, hay gente realmente capaz que está detrás de todo esto, que son los que deberían salir a... Venezuela debe ir, en el cambio de gobierno, debe ir a una junta de transición. No porque sea junta, sino porque no puede manejar el país un solo hombre. Yo estuve 2 años y medio en el Palacio de Miraflores. Los presidentes, todos, son secuestrados por los poderes que se generan en una sociedad. El poder económico, el poder político, el poder militar, el poder sindical, los gremios. Entonces, todo es una presión sobre el presidente de la República. Lo viví, o sea, lo viví, yo no lo observé. Y ahora hay que diluir esa presión que hay en el país grandísima sobre las personas que puedan, como equipo de alto desempeño, como equipo de gobierno, como equipo de reconstrucción, dirigir las acciones en Venezuela. Si yo en esa junta de transición, o como se quiere llamar, meto uno de Primera Justicia, saco uno de Acción Democrática y busco uno de COPEI, entonces esa junta va a trabajar para COPEI, para Primera Justicia y para Acción Democrática. Entonces esa junta tiene que ser inmune a los partidos políticos y los partidos políticos tienen que ser inocuos al proceso de cambio. Me gusta eso, y de eso vamos a seguir hablando el lunes, porque el lunes de nuevo tendremos a Mario Iván Carratú Molina, el vicealmirante, con nosotros aquí en Noticiero Pangea. Bueno, despídase de su público y dígale que la esperanza está allí, ¿verdad? Bueno, pues gracias, Edgar. Yo les quiero agradecer nuevamente porque he recibido varios mensajes de personas que han escuchado la primera intervención mía aquí ya de carácter más permanente en la estación, y lo que les quiero decir es que me escriban por correo, si es que tienen un correo. El mío es ivanc45@gmail. Repito, ivanc45 pegado en minúscula @gmail. Y me dicen, o me comentan, o me critican, o me digan lo que ustedes quieran, pero lo podemos discutir aquí.